últimas semanas hemos estado conversando con ustedes y analizando las palabras, las conversaciones, algunas de las conversaciones que el Señor Jesús tuvo durante los 3 años que tuvo de ministerio allí en las calles, en las aldeas, en las ciudades de Israel. 3 años que el Señor se manifestó con su misión como el Mesías y tuvo muchos encuentros y tuvo muchas conversaciones y enseñó muy trascendentalmente muchas lecciones importantes que nosotros hoy las tenemos a manera de una historia que podemos aplicar a nuestras vidas. Si era algo importante para el Señor hace 2000 años, debe serlo hoy, 2000 años después. Y hemos estado hablando acerca de Jesús, sus palabras y sus hechos. En estas últimas semanas, la semana pasada, los que estaban con nosotros saben que hablamos acerca de esa conversación que Jesús tuvo con los escribas que trajeron a aquella mujer que fue descubierta, sorprendida en el acto de adulterio. Y recordamos esas palabras y las palabras tan importantes que Jesús le dijo a la mujer al terminar su conversación con ella. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿No te condenaron? No, Señor, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Yo tengo que vivir entre esas dos citas toda mi vida. Tengo que acordarme que el Señor me ama y no me quiere condenar, pero que yo debo de, como resultado del amor y del perdón de Dios, irme y no seguir viviendo como antes vivía. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Y la semana anterior hablamos acerca de la mujer samaritana. La mujer samaritana, dicho sea de paso, todas estas reuniones quedan en YouTube videos, quedan en el sitial de la iglesia, en Vimeo, o sea que quedan grabadas. Usted las puede oír, la de la semana pasada me parece que es importante. La anterior a esa hablamos acerca de la mujer samaritana, aquella mujer samaritana en el pozo de Sicar, que el Señor tuvo palabras tremendas con ellas y finalmente le dijo el Mesías, ese soy yo soy el Mesías. Y aquella mujer tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Tremendas lecciones. Hoy yo quisiera hablarles de algo que Dios ha tratado conmigo desde hace años. Tengo que volver a mis notas emocionales y las notas, los escritos de mi vida en mi andar con el Señor, porque yo tengo que decirles que yo he padecido de algunos de los males que les tengo que comentar a ustedes en esta mañana y me tengo que cuidar porque es fácil caer en estos errores. Pero yo quisiera hablarles a ustedes en contra del espíritu sectario que muchas veces predomina entre los grupos cristianos. El sectarismo no viene del corazón de Dios. El sectarismo, el exclusivismo, el pensar que nuestro grupo es el mejor, que es exclusivo, que nosotros sí tenemos a Dios agarrado por la barba y que nosotros sí estamos en la verdad y que los otros están equivocados o semi equivocados o parcialmente equivocados. Ese espíritu, esa actitud, Dios quiere limpiarla de nosotros. Debíamos nosotros darnos cuenta, como alguien dijo una vez, que nosotros tenemos tanto problema con el enemigo, que somos el único ejército, que en vez de pelear contra el enemigo, peleamos contra nuestras propias tropas. Que Dios nos libre de eso. Que Dios nos haga cristianos, que seamos más llevaderos, más tolerantes. Hablamos hace 2 semanas de la intolerancia racial y de la intolerancia de género, cuando hablamos de la mujer samaritana. Pero yo quisiera hoy hablarles a ustedes de la intolerancia o del espíritu de superioridad teológico del que los cristianos muchas veces padecemos, que pensamos, tenemos complejos de superioridad teológica, que nosotros sabemos más, que nosotros estamos en la verdad.
mejor que otros. Y yo pienso que Dios lo que quiere hacer es llevarnos a cada uno de nosotros, como me ha llevado a mí, a ese punto de decir, lo que a mí me impresiona de los seres humanos es que sean mansos y humildes de corazón. No es cuánto saben, no es cuán en lo correcto están, es cuán mansos y humildes, cuán llenos de amor están. Esa inflexibilidad que muchas veces, de la cual muchas veces padecemos, ese especialismo, lo cierto, mis queridos hermanos, quiero que usted lo sepa ya de arrancada. Como el Señor tiene muchos hijos, cualquier papá aquí que tenga muchos hijos puede entender lo que voy a decir. Dios tiene muchos hijos y todos los hijos de Dios para Dios son especiales. Entre hermanos, los hermanos pelean, riñen y se comportan mal unos con otros, pero lo cierto es que papá y mamá los quieren a todos por igual. Yo creo que cuando somos hijos de Dios, cuando nosotros hemos creído las cosas fundamentales del cristianismo, que Dios existe, que la Biblia es la palabra de Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo para morir, resucitar por nosotros. Cuando hemos recibido a Jesucristo y creemos las cosas básicas, hay cosas secundarias que podemos tener diferencia, pero cuando tenemos las cosas básicas en común, todos estamos ahí sentados a la mesa con el Señor. Y Dios no le va a decir, tú eres mejor, tú, hijo mío, hijo número 4, tú eres mejor que el hijo número 9. No, nosotros debemos querer a nuestros hijos por igual. ¿Cuánto más Dios nos querrá así? El cristianismo, mis queridos hermanos, tiene 2000 años de historia. Hace 2000 años Jesucristo estuvo aquí, estableció su iglesia, dejó a sus 12 apóstoles. Los apóstoles alcanzaron a otros, se convirtieron en la iglesia original. La iglesia original, si usted quiere saber lo mejor que podemos saber de la iglesia original, es lo que podemos leer en el libro de los Hechos y en las epístolas, pero sobre todo en el libro de los Hechos. La iglesia comienza en Hechos capítulo 2 y ahí continúa y crece, y llevamos 2000 años de historia cristiana, 2000 años de cristianismo, 2000 años donde ya no somos judíos, ahora somos la iglesia del Dios viviente. Ya el pueblo de Dios no es el pueblo de Israel, lo sigue siendo terrenalmente para un plan futuro, pero en este momento lo que Dios está usando es la iglesia compuesta de toda persona, de toda lengua, tribu, pueblo, nación. Hay cristianos de todas partes y hay cristianos en todas partes. 2000 años de historia, 2000 años de cristianos multiplicándose, regándose, esparciéndose por el mundo. Ahora quiero que piensen conmigo por un momentico. 2000 años de historia. ¿Ustedes saben cuántos grupos de cristianos hay en el mundo? Y han existido durante 2 milenios. ¿Cuántos grupos de cristianos? Cristianos cuyos nombres, cuyas descripciones ni usted ni yo las conocemos a fondo. Cristianos en los 4 rincones de la tierra. Cristianos en todos los siglos, desde el siglo I. Hay tantos cristianos, hay tantos grupos cristianos en el mundo entero, 2000 años. Y lo cierto es que cada grupo es diferente del otro. ¿Por qué? Porque crecen, se multiplican, ponen distintos énfasis. Algunas cosas las ven de una manera, otros las ven de otra. Y podemos decir que ni usted ni yo podemos imaginarnos la cantidad de hermanos. Es más, le voy a comentar esto. El día que estemos con el Señor en su reino y nos sentemos allí a su mesa a comer, como dice la Biblia que ocurrirá, y estemos con el Señor, y dice que habrán personas de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Usted va a encontrarse tanta gente rara que usted le va a decir a alguien que usted conoce, mira eso, chico, qué cantidad de gente diferente. Lo interesante es que otros van a decir lo mismo de usted. El raro va a ser usted y yo.
Lo cierto es que somos diferentes. Y yo pienso que la iglesia original es la que existió después que Jesucristo resucitó. ¿Pudiéramos nosotros capturar la iglesia original? Pienso yo que no. ¿Por qué? Porque la iglesia original, como único se pudiera capturar, es si nosotros pudiéramos remontarnos en una máquina de tiempo y regresar al primer siglo y allí participar para ver exactamente cómo eran las cosas todas al pie de la letra. Lo único que tenemos son porciones en este libro muy limitadas para nosotros hacernos una idea. Pero ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues pienso yo que en vez de tener ese espíritu sectario, ese sentimiento de que mi grupo es el mejor, le hago el cuento, la anécdota, la moraleja de que, acuérdense que esto es totalmente ficticio, esto es nada más que para ilustrar un punto, y es que allí a las puertas celestiales, donde dicen que está Pedro, empiezan a llegar un día, mueren una cantidad de personas de fe y llegan allí y dicen: aquí estoy para entrar a la mansión celestial. Y usted dígame su nombre, fulano. Pero quiero estar con los metodistas. Espérese un momentico. Aquí no hay metodistas. ¿Cómo? Ni uno. Busque ahí bien. No. Por favor, párese aquí hasta que resolvamos el problema. Próximo, viene próximo. Yo ya vi que los metodistas no están ahí. Por favor, búsqueme ahí el grupo de los presbiterianos, que ahí estoy yo. No hay presbiterianos. ¿Cómo? Por favor, párese ahí un momento hasta que resolvamos el problema. Y así sucesivamente. Y resulta ser que todos pidieron estar con su grupo y ninguno de sus grupos estaba enumerado. ¿Pero cómo es esto? ¿Y quién está ahí arriba? No. Aquí en la gloria nada más que hay cristianos. Nada más que hay cristianos. Nada más que hay cristianos. Cristiano significa ser de Cristo. Cristiano no es una agrupación, es simplemente ser de Cristo. Pertenecerle a Cristo. A los discípulos, según la Biblia, en Hechos capítulo 10, versículo 26, no se le llamó por ninguna subcategoría. En el Nuevo Testamento usted no encuentra el nombre de una denominación. El cristianismo del primer siglo no tenía denominaciones. Denominaciones es lo que hemos hecho los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres tratamos de tener un grupo. Algunos grupos son inmensos, otros son más pequeños. Y decimos somos una denominación, somos parte de la masa completa. Pero lo cierto es que no hay tal cosa como denominaciones. O somos o no somos. O estamos en el Señor o no estamos. Si estamos en el Señor, somos cristianos. Somos cristianos, somos del Señor. Yo lo creo. Y creo que se lo puedo demostrar con la Biblia. Dios, créame lo que le voy a decir ahora. Dios, yo soy cristiano hace muchos años, pero yo padecí de muchos de los males que les quiero decir ahora, que por favor no padezcan ustedes de esos males. Dios me ha llevado en la trituradora. Usted ha visto ¿cómo le llaman donde uno aplasta el ajo, y donde prepara ahí en el mortero? Dios me ha metido en el mortero y me ha trabajado a tiempo extra. Y Dios ha cambiado mi corazón. Y yo un día, hace años, décadas, le dije: Señor, yo quisiera que tú me dejaras ver la realidad de tu cuerpo como la ves tú. Pues no vi luces, ni vi nada. Pero hubo un cambio en mi vida donde yo empecé a apreciar a hermanos que tal vez no pensamos igual en todos los puntos, que tal vez no adoramos igual, que tal vez no tenemos el mismo nombre. Hay personas que no están de acuerdo quizás en todos los puntos que yo estoy diciendo, pero si somos de Cristo, somos hermanos en la fe.
Si somos de Cristo, somos hermanos de la fe. Y mi primer texto en esta mañana, mi texto de trasfondo, se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 9. El apóstol Juan estaba con el Señor, los apóstoles estaban ahí, el Señor caminando, viajando, visitando todas las ciudades en Juan capítulo 9. Y estaba también el apóstol Juan. Juan, ustedes han oído hablar de Juan. Juan, el hijo de Zebedeo. Juan, el que escribió el Evangelio según San Juan. Primera, segunda, tercera de Juan, Apocalipsis. Tremendo hombre. Nos ha dejado 5 de los libros del Nuevo Testamento. Fueron escritos por el apóstol Juan. Y aquí Juan le dice al Señor, regresa al Señor, se encontró a alguien en algún lugar y andaban los discípulos juntos y se encontraron. Miren a quién se encontraron. Vino Juan y le dijo, maestro, al Señor Jesús, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Piensen por un momento lo que significa que alguien, cuando había muchos endemoniados, pudieran hablar con el demonio y decirle, en el nombre de Jesús te mando que salgas de él o de ella. Tenía unción, óigame, para echar fuera demonios. Yo he estado en esas sesiones. Y déjeme decirle que ahí el poder humano no es el que cuenta, lo único que cuenta ahí es el poder de Dios. Para que un demonio pueda salir de una persona que ha invadido su cuerpo, nada más que el poder de Dios. Y este que se encontró Juan, y tal vez otro de los apóstoles, estaba echando fuera demonios en el nombre del Señor. ¿Y qué hizo Juan cuando vio eso? ¿Qué dice? Él no nos sigue, se lo prohibimos porque no nos seguía. En otras palabras, se lo encontraron y no era del grupo selecto, vamos a llamarle así. No estaba con los apóstoles, estaba por su cuenta, había tenido un encuentro con Jesucristo, no sabemos dónde, cuándo ni cómo, pero sabemos que estaba haciendo algo en el nombre del Señor. Amén. Y Juan le dice, Señor, nos encontramos a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero se lo prohibimos. Yo creo que Juan estaba esperando que el Señor le dijera, bien hecho. Si no está con nosotros, si no está en nuestro grupo, no está aprobado por mí. Ese no le di permiso para que hiciera eso. Creo, me parece que era lo que Juan estaba esperando en esta conversación. Señor, nos encontramos a uno que estaba echando fuera demonios en tu nombre. Nadie echa fuera demonios si no tiene la unción de Dios sobre su vida. Para que usted lo sepa. Se dice, pero ese no está con nosotros, no te está siguiendo. Porque acuérdense que los discípulos, los apóstoles, lo dejaron todo, la familia, dejaron su familia para estar con el Señor durante 3 años. Pero no todos los que creyeron en el Señor dejaron su familia, estaban practicando su fe y su devoción a Dios dentro de sus ciudades, en sus aldeas, con su familia. Este era uno de ellos. Dice, a ese se lo prohibimos porque no nos seguía. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús para Juan? Versículo 39. Pero Jesús le dijo, ¿qué le dijo? No pueden, ustedes no le pueden prohibir eso. No se lo prohíban. No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. En otras palabras, si está haciendo milagro en mi nombre, si está proclamando mi verdad, no puede decir mal de mí. Así que no se lo prohíban. Juan debe haberse quedado. Pero le dijo más. Versículo 40. Porque el que no está en contra mía, a favor mío está. El que no está contra nosotros, por nosotros es. Él está ahí, Él está ayudando, Él está empujando este carretón que le llamamos el reino de Dios. Él lo está empujando. El que no está en contra nuestra está con nosotros.
Le dice el Señor a Juan, ¿ah? Versículo 41. Y cualquiera, Juan, para que tú sepas y para que ustedes me oigan, aquellos que estaban allí con él, cualquiera que le dé un vaso de agua a alguien en mi nombre, porque ustedes son de Cristo, cualquiera que haga eso, yo les digo que no perderá su recompensa. ¡Wow! Lo que hagamos por el Señor, si lo estamos haciendo con la intención correcta, pienso yo que cuando estemos delante del Señor, las intenciones van a valer mucho. Porque Dios dice que escudriña las intenciones del corazón, las razones por las cuales hacemos lo que hacemos. Pero mi punto para ustedes, mis queridos hermanos, es que los errores que tengan otros, lo diferente que sean de nosotros, ese es un problema, no tuyo, no mío, es del Señor. Yo les aseguro a ustedes que no hay ningún grupo cristiano de los miles y miles de grupos cristianos que hay y que han existido en los últimos 2000 años, no hay ningún grupo que sea infalible. ¿Saben por qué? Porque el único que es infalible se llama Jesucristo. El único. El único. ¿Cuándo vamos a ser infalibles? Cuando estemos cara a cara en su presencia. Ahí estaremos en la perfección, porque el Señor nos va a transformar por completo. Pero de este lado de la eternidad, aquí estamos todos haciendo lo mejor posible. Yo le garantizo que aquí en este grupo, y con el rabo del ojo mire a su alrededor, todos los que estamos aquí tenemos alguna deficiencia, somos imperfectos. En nuestra declaración de fe, que la tenemos, que sí tenemos un criterio personal, que sí entendemos algo de la Biblia, como lo que estoy diciendo yo ahora. Sí tenemos un criterio, pero le aseguro que en cada uno de nuestros pensamientos, en algo tenemos que estar errados. Pobre de nosotros si pensamos que nosotros estamos bien y que el resto de la humanidad está equivocada. Que Dios nos libre de eso. Que Dios nos libre de pensar así. Es más, esa no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Fíjense, 3 cosas que les quiero decir acerca de este caso. Primero, el Señor les dijo, no se lo prohíban. Déjenlo tranquilo. Déjenlo. Que si no está en contra nuestra, está a favor nuestro. Primero, no se lo prohíban. Segundo, otra cosa que no les dijo, pero está incluida en el texto. No le dijo a ninguno de ellos, a ver, algunos de ustedes o todos ustedes váyanse a estar con él para que lo ayuden. ¿Le dijo eso? No. No se lo prohíban. Pero ustedes están aquí cumpliendo una misión, porque lo cierto es que Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que no todo el mundo encaja en la visión, no todo el mundo encaja en la visión, no todo el mundo va a ver la visión como la vemos nosotros, y tenemos que aceptar y tolerar esa realidad. Y le voy a decir algo más, que cada persona va a tener que responderle a Dios por la misión y la visión que tiene para su vida. Tú y yo no somos responsables del vecino, del otro. Nosotros somos responsables por nosotros mismos. Y aquel que estaba allá echando fuera demonios, el Señor le dijo, no se lo prohíban, sigamos nuestro camino. Número 2, no les dijo váyanse con él, ni tampoco le dijo vayan y búsquenlo y díganle que venga a estar aquí. ¿Por qué? Porque Dios tenía una visión y una misión para ese, y tenemos que aceptar esa realidad, que no todo el mundo va a ver las cosas exactamente como nosotros, pero que si nosotros estamos unidos en las cosas fundamentales, ¿cuáles son? Las fundamentales son la base de nuestra fe, lo que nos hace cristianos. La Biblia, Jesucristo, Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la salvación. Eso es lo que nos hace hijos de Dios. Puede que hayan puntos secundarios
Qué triste que los cristianos nos echamos tierra y oímos por la radio y en el internet que los calvinistas le echan con el rayo a los arminianos y los arminianos le echan con el rayo a los calvinistas. ¿Y quién oye y quién ve eso? Los no cristianos. Y dice, mira, somos el único ejército en el mundo que tiene tremendo enemigo y está peleando con sus propias tropas. Que Dios nos libre de eso. Que Dios nos libre de eso. Que Dios nos libre. Hay pastores que han tomado esta postura, que los quieren presionar para que den su opinión acerca de una doctrina bíblica que esté ahora de moda. Y esos pastores dicen, yo tengo una opinión, pero no se las voy a dar, porque lo que ustedes quieren es la polémica y no voy a polemizar, y menos delante del mundo entero. Que Dios nos libre. Nosotros tenemos un mensaje positivo. Yo no tengo nada que protestar, lo que tengo es que proclamar. Este es protestante, no, yo soy proclamante. Todo el mundo, ¿y de qué grupo tú eres? Nosotros antiguamente, hace años, el primer cartel que tuvimos ahí en la 107 Avenida, pusimos, y en aquel entonces no le habíamos, la iglesia tenía un nombre porque venía de allá de la zona de Westchester y todavía se llamaba la Iglesia Cristiana de Westchester. Cuando pasaron los años dijimos, ya no estamos en Westchester, este es Westwood Lake. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a buscar un nombre. ¿Qué nombre? Hicimos una encuesta y el mejor nombre, el más popular, fue La Roca. Pero antes teníamos un letrero que decía, Iglesia Cristiana, cristianos sin denominación. Con el andar de los años nos dimos cuenta que eso como que ponía en mala luz a los que tenían alguna denominación y quitamos eso. Para no causar más divisiones en el cuerpo de Cristo. Porque hay miles de grupos, miles de agrupaciones, miles de denominaciones, algunas que yo ni conozco los nombres. Pero el Señor quiere que nosotros no andemos debatiendo y teniendo pugnas entre otros que son hermanos en la fe. Quiero que ustedes vean un pasaje más que se encuentra en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Si alguien le pregunta, ¿a qué iglesia vas tú? Dígale, yo voy a la iglesia que desde el pastor hasta el último es la iglesia de los pecadores. Eso va a romper el molde. La iglesia de los imperfectos. Si usted es imperfecto, bienvenido al club. Usted está en el team perfecto. Que Dios nos ayude a darnos cuenta que aquí perfecto nada más que Dios. Y que al final de cuentas tú y yo, solito, tú no vas a tener a mamá, ni a papá, ni a tu hermanito, ni a Freddy, ni a nadie que te dé una manito cuando tú estés delante de Dios. Cuando estés delante de Dios, eres tú y Dios, punto y aparte. Y yo también. ¿Qué te parece? Prepárate para esa. Esa sí es la mundial. De que nadie se escapa de tener que estar delante de Dios y rendirle cuenta de su vida. Que creímos, dónde estábamos bien, dónde resistimos el cambio, dónde escogimos elementos humanos en vez de elementos espirituales. Romanos capítulo 14. Les leo unos cuantos versículos aquí. Quiera Dios que Dios nos dé entendimiento en todo lo que vamos a leer. En la iglesia de Roma estaba compuesta. Acuérdense que cuando comenzó el cristianismo, en cada ciudad había una sola iglesia, un solo grupo de cristianos. El hecho de que hayan cientos de grupos en cada ciudad, eso es algo moderno. Esa expansión, esa variedad es producto de todos los derivados que han ocurrido en la obra del Señor a través de 2000 años de historia. Pero originalmente, si estuviéramos vivos, en vez de en el siglo XXI, estuviéramos vivos ahora en el siglo I. Si fuéramos a Roma,
¿qué encontraríamos allí? Los cristianos de Roma. Y si fuéramos a Éfeso, nos encontrábamos a la iglesia de los efesios. Y si fuéramos a Corinto, nos encontrábamos a los cristianos de Corinto. En cada ciudad había un grupo cristiano y todos estaban unidos. No es así hoy en día. Pero en Roma, los cristianos que habían, algunos eran de procedencia judía y otros eran de procedencia romana o gentil o quién sabe de qué cultura. Los judíos seguían la ley de Moisés, seguían, en este caso vamos a verlo, las leyes dietéticas, las leyes de dieta que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Tienen valor? Sí. Pero cada uno de nosotros necesita determinar eso, según entiendo yo aquí en Romanos 14. Miren lo que dice aquí. Vamos a leer, porque estaban todos unidos ahí, y lo que el Señor está tratando de enseñarnos es que en esa variedad, en esas diferencias, teníamos que tener en común el amor y la tolerancia y la aceptación. Miren lo que dice, versículo 1. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, no para tener contiendas. Recíbanlo. Versículo 2, porque uno cree, uno de ellos, que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. No comen todo tipo de carne. Habían algunos aquí que le encantaba el lechón asado. Y otros decían, esa carne es inmunda. Algunos aquí decían, la temporada de langosta, langosta. Otros decían, los mariscos, si no tienen aletas, si no tienen escamas, perdón, no se pueden comer. Eran las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Leyes buenas, leyes para cuidar su salud. Pero ahora estamos en el Nuevo Testamento. Y aquí el problema era que habían pugnas entre los cristianos dentro de la iglesia de Roma. Que le dice, versículo 3, el que come no menosprecie al que no come. No lo subestime, no diga, tú eres un equivocado. Mira, me como aquí la carne esta inmunda. No, el que come que no menosprecie al que no come. Y el que no come, que no haga qué cosa, que no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Lo ha recibido Dios, sí o no? Por lo tanto, lo que Dios nos prohíbe hacer es juzgarnos. El único que puede juzgar es el Señor. Y van a ver por qué en el próximo versículo. Versículo 4. ¿Tú quién eres? Ahí como que el escritor, el Señor le dio permiso, saca un poco de guapería. ¿Y tú quién? ¿Y quién eres tú? Qué guapería como de aquí de la pequeña Habana. ¿Y tú qué? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Ustedes se imaginan un criado juzgando a otro criado? Diciéndole, oye, ¿por qué tú eres así? ¿Quién es el que puede juzgar a un criado o al otro? ¿No es el amo de ambos criados? Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. ¿Quién es el único que puede juzgar a un criado? ¿Quién es el que le da orden al criado? ¿No es el amo? ¿Cómo que otro criado le va a decir, oye, tú estás descalificado? No, el único que puede descalificar es el amo del criado. ¿Sí? ¿Tú quién eres? Para su propio Señor está en pie o cae. Si está parado o está caído, ¿quién es quien puede decidir o decir eso? Es el amo. Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Versículo 5. Una persona hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Otra diferencia que había en la iglesia de Roma, en el cristianismo del primer siglo. Habían personas que le ponían énfasis a ciertos días de la semana y otros no. Uno hace diferencia entre un día y otro, otros miran iguales todos los días.
Miren lo que dice a continuación. Cada uno esté como. No que estén de acuerdo, que esté plenamente convencido en su propia mente. Tenemos que aceptar de que hay diferencia. ¿Y qué tenemos que hacer? Respetarnos, tolerarnos. Ustedes saben que tolerar no quiere decir estar de acuerdo. Tolerar es decir, yo entiendo que tenemos una diferencia y yo voy a respetar el derecho que tú tienes, y tú al final de cuentas, a quien tú le vas a dar cuenta es nada menos que al amo tuyo, al mismo que le voy a dar cuenta yo. Versículo 6, el que hace caso del día, ¿lo hace para quién? Para el Señor. Y el que no hace caso del día, ¿para quién no hace caso? Para el Señor. El que come, ¿para quién come? Para el Señor come. Porque da gracias a Dios. Señor, te doy gracias. Señor, te pido que purifique este chancho. Purifícalo, Señor, que le dimos candela, le dimos bastante candela. Purifícalo y que nos caiga bien. ¿Cuál era el alimento? ¿Cuál era la carne a la que se están refiriendo? No sé, me parece que eran las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Puede que sea algo diferente, pero el principio es el mismo. Que algunos estaban en este lado de la narrativa y otros estaban de este lado, ¿cierto? El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque le da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Versículo 7, ¿por qué? Porque ninguno de nosotros, si somos siervos del Señor, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, ¿para quién vivimos? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos. ¿De quién somos? Somos del Señor. En esta 107 avenida hay 7 iglesias. Desde las 8 calles hasta las 104 calles hay 7 congregaciones. ¿Quién es responsable por esas 7 congregaciones? ¿Yo? No. El que tiene que lidiar con las personas en cada una de esas congregaciones es el Señor. La verdad más sobria, la verdad que me persigue a mí diariamente es lo que vamos a leer ahora. Miren lo que dice aquí en el capítulo 14. Dice: todos, si vivimos o si morimos, somos del Señor, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Versículo 9. ¿Para hacer qué? Señor, así de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, ¿cuántos? Todos compareceremos, ¿dónde? Ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Este es el versículo que a mí me persigue. Mientras más años han pasado, más cuenta me doy de cuán más cerca está. Versículo 12. De manera que cada uno de nosotros, ¿qué? Dará cuenta a Dios de sí. Dios lo que quiere que tú y yo cedamos todas esas actitudes que tenemos y le digamos: Señor, si este está equivocado y en lo que está equivocado, ese problema es tuyo. El problema mío es yo tratar de seguirte con la mayor certeza posible, con la mayor exactitud posible. Estoy siguiendo, obedeciendo lo que dice tu palabra. Señor, ayúdame, guíame, revélate a mí. Pero a los demás, ¿qué hacemos? Los demás también le van a dar cuenta a Dios. Esta verdad nos debe liberar a todos aquí. Nos debe liberar a todos. Nosotros somos responsables
a las personas, pero no somos responsables por las personas. Somos responsables por nosotros. Y los demás son responsables por sí mismos ante Dios. Nadie se va a escapar de esta realidad. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Versículo 12. Y por último, el versículo 13. ¿Cuál es la conclusión de todo este discurso? ¿Cuál es la conclusión? Está en el 13. Por lo tanto, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidamos no ponerle tropiezo u ocasión de caer al hermano. Que Dios nos ayude a no juzgarnos. Yo le decía a Aurora, ustedes saben que cuando uno está casado, uno se atreve a hacerle comentarios a la pareja de uno, cosas que no le puede decir a otros, pero se lo puede decir a la pareja de uno, sobre todo cuando se trata de los hijos de uno. Tú viste lo que fulana dijo. Tú viste lo que este nieto mío hizo. Será malcriado. La culpa es del padre que no lo está sonando. Y yo le decía a Aurora, yo lo que tengo que hacer es no juzgar. Que Dios me libere de cualquier espíritu de juicio. Oren por mí, por favor, porque yo estoy metido en el trapiche. Me están pasando como un pedazo de caña por la moledora. Que Dios nos ayude a no juzgarnos más unos a otros. Aprender a aceptarnos unos a otros. No quiere decir que estamos de acuerdo en todas las cosas. Pero necesitamos tolerarnos y decir, Señor, ese que lo oí decir semejante cosa, Señor, te lo entrego a ti, ese problema es tuyo, no es mío. Menos responsabilidad, menos autoridad. Cuando nos sentimos con autoridad es que queremos cambiar a los demás para que se metan en el molde nuestro. Dios no quiere que todo el mundo sea como tú. Tú eres un original. Contigo se rompió el molde. Tú eres único. Nadie puede ser como tú. Por eso la gente no nos entiende, porque somos tan originales que la gente no nos comprende. El único que nos comprende a todos por igual es el Señor. ¿No creen ustedes? Mi esposa no me puede cambiar ni yo a ella. Yo le digo, yo soy original. Yo soy un antique. Que Dios nos ayude, ¿verdad, Aurora? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a no juzgarnos unos a otros, ni ser ocasión de tropiezo para otros. Al contrario, Señor, yo estoy haciendo lo mejor posible, Señor. Y si otros difieren conmigo, si otros no opinan igual que yo, Señor, ese problema es tuyo. El mío es tratar yo de seguirte lo mejor posible. Esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros. ¿No creen ustedes? Y darnos cuenta que cuando nos encontremos a alguien que por ahí echa fuera demonios en el nombre del Señor, pero no está en el grupo nuestro, que no digamos ese. No, Señor, ese problema es tuyo. El mío es el mío. Y pronto voy a estar delante de ti. Amén. Si usted está aquí esta mañana, esto sí es mi responsabilidad hacer. Si usted está aquí esta mañana y usted nunca le ha reconocido a Dios su necesidad de un Salvador. Todos necesitamos un Salvador. Todos. Dice las Escrituras que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Que bueno, que justo no hay ni uno. Jesucristo le dijo a aquel jovencito que vino y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Se atrevió a decirle a Jesucristo maestro y bueno, pero no creía que Jesús era el Salvador, ni él quería que Jesús lo salvara. Vino a preguntarle, ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿tú quieres saber lo que tú tienes que hacer? Guarda todos los mandamientos.
los he guardado todos. Seguro. Le tocó la llaga, el bolsillón, y le dijo: anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. El Señor lo puso en su lugar con tremendo amor y tremenda delicadeza. El Señor era, qué elegante es el Señor al hablar. ¡Wow! ¿Tú quieres ganarte la vida eterna? Cumple todos los mandamientos. ¿Cuáles? ¿Los 10? No, son 600 y pico. Los tienes que guardar todos los días, toda tu vida, al pie de la letra. Porque el que cumple toda la ley y rompe un punto se hace culpable de todos. Wow. Los discípulos estaban oyendo aquello y cuando se fue el joven rico, vinieron y le dijeron: Señor, si la cosa es así, ¿quién podrá salvarse? Y el Señor le dijo: lo que para ustedes es imposible, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Qué tremendo que el Señor tiene el poder de salvarnos. Y yo entendí eso con 20 años de edad y le dije: Jesucristo, sálvame, porque yo necesito un Salvador y el Salvador eres tú, sálvame. Y el Señor oyó mi oración y entró en mi vida. La Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor genuinamente será salvo. El que lo haga genuinamente. El apóstol Pablo le dijo al carcelero cuando vino y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le contestó clarito, cortico, poderoso. Pablo dijo, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice que aquella misma noche el hombre los sacó a Pablo y a Silas y le curó las heridas de los golpes que le habían dado. Lo llevó a su casa y creyeron él y su familia. Es más, dice que acto seguido se bautizaron. ¿Se imagina usted eso? ¿Qué clase de impacto tuvo el evangelio en la vida de ese carcelero filipense? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si usted nunca lo ha hecho, yo le invito, yo le pido que usted lo considere. Hoy, si usted necesita un Salvador, todos lo necesitamos. Pero usted esta mañana puede estar aquí y hablar en su corazón con el Señor. ¿Qué dice la Biblia? Que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Yo le pido que usted lo haga en esta mañana. No es para mí, no es para que usted sea parte de una religión nueva, es para que usted sea cristiano. Ser cristiano es ser de Cristo, ser propiedad de Cristo, que Cristo le pertenece a uno y uno le pertenece a Jesucristo. Y yo le digo a usted que no hay nada mejor en la vida que estar en Cristo. Les voy a pedir que me acompañen en oración. Si quieren, se ponen de pie y vamos a terminar este servicio. Y Padre Celestial, Señor, tus palabras más trascendentales son sencillas. Señor, tú hiciste tus enseñanzas sencillas para que hasta un niño las pudiera entender. Y Señor, ayúdanos, Señor, a no padecer de superioridad teológica, a no pensar que nuestro grupo es el mejor, que nosotros somos los que tenemos la teología perfecta. No, Señor, la teología perfecta la tienes tú y te pedimos que tú nos reveles más y más. Pero Señor, más que eso, trabaja en nuestro corazón para hacer como tú dijiste: vengan y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Te pido que me hagas humilde, Dios, para reconocer que yo puedo estar equivocado
hoy, mañana, ayer, en cualquier momento. El único que nunca está equivocado, Señor, eres tú. Cuando haya discrepancia entre dos pasajes bíblicos, Señor, la discrepancia está por mi falta de entendimiento, no porque en ti hay discrepancia. Tú eres un Dios, no eres un Dios de confusión. Tú eres un Dios de orden. Y Señor, cuando yo no entiendo, el problema soy yo, mis limitaciones humanas. Ayúdame, Señor, a tener más entendimiento y ayuda a mis hermanos aquí. Ayúdanos a amar, a no juzgar, a tolerar, aún a los que difieren. Ayúdanos, Dios, a entregarte a las personas a ti y acordarnos de que en resumidas cuentas, cada uno de nosotros estará solito delante de ti dándote cuenta de nuestras vidas. Y Señor, esa verdad sí debe cambiar nuestra manera de vivir. De manera que cada uno dará cuenta a Dios de sí. Tú le darás cuenta a Dios de ti y yo le daré cuenta a Dios de mí. Señor, y esta mañana te pedimos, Señor, solo tú puedes atraer a una persona, como un día hiciste conmigo, que tú puedas atraer a una persona para que no solamente entienda, sino que quiera recibir el perdón que Jesucristo ofrece. Yo te pido que lo hagas hoy, si hay personas aquí que necesitan eso, que tú lo hagas en este momento. Y mi amigo o mi amiga, yo te invito para que tú recibas a Jesucristo y te imploro y te pido que lo hagas. El gozo de saber que nuestros pecados están perdonados. No hay nada que pueda compararse a ello. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta mañana, mis hermanos que están aquí, la paciencia, Señor, el amor de cada uno de ellos. Gracias por este grupo de personas que están aquí. Señor, bendícenos. Te rogamos que con amor, con delicadeza, podamos convencer a los que amamos de que ellos te amen a ti, de que ellos crean en ti, de que ellos te quieran seguir a ti. Te pedimos por nuestras familias, nuestros seres queridos, los que están lejos de ti. Señor, que tú hagas una obra. Enséñanos a orar. En vez de protestar, en vez de pelear, en vez de criticar. Señor, enséñanos a orar. Haz eso conmigo, Dios. Es lo que me has dicho recientemente. Ora. No protestes. Ora. No critiques. Ora. No regañes. Ora. Señor, enséñame, Señor, a que no se me olvide esa enseñanza. Recuérdamela todos los días. Y te pido que hagas lo mismo aquí con mis hermanos, Señor, que nos demos cuenta, Señor, que el único que puede darle sed al caballo eres tú. Nosotros podemos llevar al caballo al agua, ponerle el bebedero delante, pero si no tiene sed, no va a beber. Pero tú puedes darle sed. Te pedimos que le des sed a los que estamos amando y tratando de traerlos a ti, Dios. Danos a nosotros espíritu de oración y de súplica. Te lo pedimos. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Dos cosas que podemos hacer por otras personas es ser un buen ejemplo y orar por ellos. Ser un buen ejemplo y orar por ellos. No los podemos obligar a que crean como nosotros, pero podemos ser un buen ejemplo y orar por ellos. Que Dios nos ayude. Señor, gracias por este día. Bendice aquí a mis hermanos. Gracias por la oportunidad, Señor, de reunirnos sin que el gobierno nos saque y nos lleve presos. Señor, gracias por eso que está pasando en otros países en este momento. Que no hay libertad de culto, Señor. Señor, te pedimos por Estados Unidos. Te pedimos por Centroamérica. Te pedimos por Sudamérica. Señor, que la nube del ateísmo, que tú la detengas y que el sol de Jesucristo y de la verdad pueda resplandecer en el corazón de los hombres. Es lo que te pedimos, Señor. Es lo que te pedimos.
te rogamos por nuestras respectivas naciones, donde nacimos, donde nacieron nuestros padres o nuestros abuelos. Te pedimos por esas naciones que están siendo amenazadas. Pero esta, que no nos vio nacer a la mayoría de nosotros, pero nos dio albergue, nos dio cabida. Señor, te pedimos, God, please bless America. God, please bless America. Please. Señor, por favor, trae tu bendición, trae avivamiento, Señor, desde la Casa Blanca hasta la casa escolar. Trae avivamiento a esta nación. Y Señor, a ti te lo debemos todo. A ti te estamos agradecidos. Los días buenos te damos gracias. Y si vienen días malos, Señor, como me dijo Michelle, pasé de muerte a vida, pero falta la otra vida, la vida eterna. Y ahí voy a estar con el Señor. Señor, danos ese corazón, ese espíritu, esa actitud. Si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, de ti somos, Señor. Y te damos toda la gloria y toda la honra en esta mañana. ¿Cuántos le dan la gloria y la honra al Señor? Al Señor. Y Señor, despídenos en paz, en el gozo. Ayúdanos a andar en el Espíritu en el día de hoy y mañana, Señor. Queremos aprender más y más a andar en el Espíritu. Haz eso con todos los que estamos aquí. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, mis hermanos. Amén. Gracias, gracias, mis hermanos, por estar aquí.